Era un buen hombre. Tenía sus días malos, obvio, pero era un buen hombre. Luchaba con cosas que yo no entendía hasta que crecí, pero lo intentaba. Mamá siempre me decía eso. Desde antes de que me acordara, él o mamá me mandaban a la cama temprano, y yo escuchaba murmullos, muchas veces balbuceos, discutiendo a través de las paredes. Él llegaba a casa actuando raro y ella lo regañaba por eso. Gritaban, pero eso era todo. Si alguna vez veía algo que no debía, que él actuaba de cierta manera, mamá me apartaba y me decía que papá estaba haciendo el payaso y que no estaba en sus cabales. Que no era papá en ese momento. Y yo me preguntaba quién era entonces. Al día siguiente, siempre estaba bien, pero decía que le dolía la cabeza. Yo le preguntaba qué le pasaba y él decía, papá está en el rincón, hijito. Solía decirme que beber era malo y que nunca debía hacerlo. Pero yo me confundía. Le preguntaba, ¿y el agua? Y él se reía, como si fuera lo más gracioso. Sí, puedes tomar agua. El agua es buena para ti. Necesitas agua. ¿Y la leche? No me gustaba tanto la leche, pero él decía que también estaba bien. Y yo seguía con la larga lista de mis bebidas favoritas, ponche de frutas, Sprite, Dr. Pepper, jugo de naranja y cada una decía que era buena para tomar, pero que nunca debía tomar demasiada soda. Nunca me dijo que alguna bebida fuera mala del todo. Por otro lado, yo no entendía lo que decía en primer lugar. No lo sabía en ese momento, pero eso le daba algo de consuelo. Escucharme hacer un montón de preguntas que no entendía del todo. Éramos solo nosotros, hablando. Y eso era suficiente. Se reía y me hacía reír a mí también. En los mejores días, eso incluso le sacaba una risita a mamá. Eso era lo peor que pasaba. Discusiones que apenas podía oír, que me arrullaban para dormir y al día siguiente las cosas volvían a la normalidad. Nunca nos hizo daño, ni siquiera alzó la voz. Hasta una noche. Sé que era 1995, cuando tenía 9 años. Era sábado. Ya estaba despierto hasta tarde, mucho después de las 11. Él también trabajaba hasta tarde, siempre volvía a casa después de que oscurecía. Pero esa noche simplemente no volvió a casa. Tampoco contestaba el teléfono. Miré desde las escaleras como mamá hablaba frenéticamente por el teléfono fijo, caminando de un lado a otro por la cocina, escribiendo números y nombres mientras el cable se enredaba en sus piernas. Estaba asustada. Y eso me asustó a mí. Me gritó que volviera a la cama, pero, ¿cómo podía? Esperé despierto, me escondí, escuché lo que pude de lo que se decía por teléfono. Pasaron horas, pasaron las 12 de la noche y la policía le hablaba a través de la puerta. Habían encontrado su camioneta en un camino rural. La puerta estaba abierta y el motor aún encendido. El parabrisas estaba roto y parecía que había atropellado a un ciervo. Pero no había ningún ciervo en la carretera, y no había papá, en ningún lado. También encontraron su ropa, hecha pedazos y esparcida en el bosque, a kilómetros de distancia. Fueron delicados al decirle a mamá que habían encontrado sangre, pero pudieron mostrarle fotos que le hicieron detenerse, cubrirse la boca y llorar. Juego sucio. ¿Verdad? Escuché a la policía decir eso más de una vez y honestamente pensé, también juegan béisbol. Estúpido. Mamá estaba inconsolable. La escuché murmurar, presuntamente muerto, una y otra vez para sí misma. Se escondió tras muros de negación, pero con cada palabra, se derrumbaban. Tan lejos de su camioneta, de su ropa, de sus zapatos, de su sangre. Desaparecido sin dejar rastro. No me lo dijo, pero lo sabía. Creo que yo también. Papá no iba a volver a casa. Fuimos a la iglesia y rezamos, y mamá les pidió a sus amigas que rezaran también. Mientras tanto, la vi girando su collar, una pequeña cruz de plata, entre sus dedos. Como si fuera un amuleto que flotaba para que nuestras oraciones se hicieran realidad. Pero pedíamos cosas diferentes. Yo pedía, contra toda esperanza, que volviera. Ella pedía que encontraran su cuerpo y que su alma descansara en paz. Lamentablemente, la mía fue la que se cumplió. Estaba en la sala de estar viendo Jurassic Park, y acababa de llegar a la parte en la que encuentran al Triceratops que creen que se enfermó por comer plantas venenosas. Pero no fue así. La vi en el cine con papá cuando tenía 7 años, y la debo haber visto una docena de veces desde entonces.
Siempre me pregunté qué le pasaba realmente a ese Triceratops, si estaba envenenada o si estaba embarazada, pero la película nunca lo decía con seguridad. Papá dijo que creía que estaba embarazada, pero admitió que realmente tampoco lo sabía. Odiaba no saber. Mamá estaba haciendo hamburguesas en una sartén en la estufa para la cena. Los dos estábamos haciendo como que todo era normal, tratando de fingir que las cosas estaban bien, cuando tocaron a la puerta. Pensé que era otro policía, así que simplemente subí el volumen. Mamá fue y se quedó tiesa, mirando por el ojo de la cerradura. Lentamente, vacilante, la abrió. David, su voz resonó, más fuerte de lo que esperaba. En un instante, apagué la tele y corrí al borde del pasillo, asomándome a la puerta. Papá estaba allí, afuera, con ropa rota y manchada que no era suya. Jeans rotos en los tobillos. Estaba descalzo, cubierto de tierra, y se quedó quieto como si estuviera en shock. Perdí mi camioneta, murmuró papá como si estuviera perdido en sus pensamientos. No sé qué pasó. La policía estuvo aquí. Desapareciste anoche. Sí, parecía genuinamente confundido. Escuché el chisporroteo de la sartén desde la habitación de al lado. ¿Qué recuerdas?, insistió mamá. Suspiró, frotándose la cabeza, creo que choqué con algo. Voy a llamar a alguien, ¿de acuerdo? No, no, Charón, por favor, tragó saliva, con los ojos muy abiertos mientras se estiraba por el umbral. Mamá retrocedió, mirándome por encima del hombro. Era la primera vez que la veía realmente asustada de él. Mantuvo los brazos rectos hacia atrás mientras caminaba, guiándome hacia ella. Los ojos de papá estaban cansados, inyectados en sangre, mirándome, escondido detrás del delantal de mamá. Me sonrió con una sonrisa dentuda. Hola, hijito. No sabía qué sentir. Levanté una mano vacilante. Hola, papá. Mamá me abrazó más fuerte. Papá entró, dejando barro bajo sus pies peludos. Oye, está bien, lee. Estoy bien, de verdad. Solo estoy. Olió el aire y respiró hondo. Recuerdo lo grande que se veía parado frente a la puerta, el resplandor anaranjado del sol poniente detrás de él. Solo estoy, se lamió los labios y los dientes, solo tengo tanta hambre. Corrió junto a nosotros hacia la cocina. Mamá me abrazó con fuerza a su espalda mientras yo miraba a su alrededor, observando a papá encorvado sobre el horno, agarrando puñados de carne de la sartén chisporroteante, gruñendo mientras comía. Gimió mientras lo hacía, pero suspiró después de cada bocado, toda su atención en comer. En ese momento, recuerdo haber pensado, tal vez estaba envenenado. Uf, Cristo, gritó, pero sonaba feliz. Extrañaba tu cocina, Charón. Y Dios, nunca ha estado tan buena. Nos llevó lentamente a la sala de estar, con los ojos fijos en su espalda ancha. Recuerdo que me preocupaba que mamá me aplastara entre ella y el sofá. Me empujó delante de ella y me miró preocupada, de él a mí, de él a mí. Lee, cariño, ve a terminar de ver tu película en el cuarto de mamá y papá, ¿de acuerdo? Un choque metálico sonó desde la cocina, papá tirando la sartén vacía sobre el azulejo. Sentí una picadura de grasa en la cara, como un pinchazo caliente. Mamá gritó, David. Lo siento. Lo siento, solo. Estaba frenético, caminando a grandes zancadas hacia el fregadero, abriendo el grifo y metiendo la cabeza bajo el agua en cascada para beber, como si estuviera tratando de sumergirse. No salgas hasta que te lo diga. Vete ahora. Mamá me empujó hacia las escaleras, y corrí a su habitación. Hice lo que dijo y subí, pero aún escuché a través de más gritos. A veces era tan fuerte que no siempre podía saber cuál de los dos era. ¿Qué carajo te pasa? Estás actuando por nada. No eres tú mismo, David. ¿A quién estás tratando de llamar? Quítate de encima. Los gritos y los pasos se hicieron más fuertes, junto con los ruidos de choque de la cocina. Cosas rompiéndose, cosas golpeando la pared, vidrios rotos. Nunca habían peleado así. Nunca habían peleado, nunca, pero aquí los escuché golpeando las paredes. Gritando como nunca antes había escuchado. Corrí a su cama y debajo de sus sábanas, acercándolas a mí. Todo lo que hice, todo lo que sentí que podía hacer era mirar la luz debajo de la puerta. No importa lo fuerte que se pusieran, cuánto choque hubiera abajo,
sentí en el fondo que todo terminaría pronto. Fue entonces cuando empecé a escuchar los sonidos más raros, entre los golpes y los gritos, un rugido aullante que me recordaba al T-Rex. Pero era solo abajo. Justo afuera de la habitación. Apreté las sábanas, pensando que eso haría algo. Vi las sombras de las piernas desde debajo de la puerta. Y cerré los ojos. Escuché que la puerta se abría y se cerraba en poco tiempo. Y respiración pesada. Abrí los ojos para ver a mamá, apoyando la puerta con su cuerpo. Estaba de pie, apoyada en ella, sosteniendo un cuchillo de mantequilla cubierto de sangre entre los dientes mientras jugaba con la cerradura de la puerta, mirándome con los ojos rojos muy abiertos. Su delantal verde estaba rasgado, colgando de sus hombros. Una de las perneras de sus pantalones de chándal había desaparecido por completo, y la piel de debajo sangraba roja hasta abajo. Tenía cortes en la mejilla y la sien, y su pelo rizado estaba mal. Estaba abultado hacia arriba en la parte superior de la cabeza como si llevara un sombrero debajo del pelo. Fue solo cuando giró la cabeza hacia mí que vi que una parte de su cuero cabelludo se doblaba y se desprendía de su cabeza, colgando de los pelos. Estaba sangrando por el cuero cabelludo a lo largo de la frente como si llevara una bandana roja goteando. Seguía parpadeando y usando la muñeca para limpiarse los ojos, con el brazo izquierdo colgando flácido del hombro. Ese collar que siempre usaba estaba salpicado de sangre justo al pie de la cruz. Tan pronto como consiguió la cerradura, manchando el pomo de la puerta, usó la misma mano temblorosa para agarrar el cuchillo de sus dientes. Suspiró. Estaba herida, y estaba asustada, podía ver en sus ojos que estaba tan asustada, pero me sonrió. Lee, cariño, necesito que te levantes, ¿de acuerdo? Me quité las sábanas, aunque casi me daba miedo acercarme a ella. Cojeó por la habitación con la pierna ensangrentada hasta la ventana, empujándola para abrirla, dejando entrar una brisa fría del exterior. Vamos, cariño, me hizo señas con 3 dedos y el cuchillo. Fui hacia ella y me levantó con un brazo, gruñendo mientras me subía a la terraza justo afuera de su habitación. Un pedacito de techo que apenas me cabía. Hacía tanto frío y estaba a punto de preguntar qué estaba pasando, dónde estaba papá, cuando un fuerte golpe sonó desde el otro lado de la puerta que sacudió la habitación. Mamá miró de la puerta a mí. Quédate aquí fuera, y espera todo el tiempo que puedas, ¿de acuerdo? Espera hasta que termine. ¿Hasta que termine qué?, pregunté. Otro golpe en la puerta y un gruñido desde el otro lado. Podía oír cómo se astillaba la madera de lo que la golpeaba. Me agarró la mejilla, el mango del cuchillo estaba tan frío. Quédate aquí, ¿de acuerdo? Te quiero. Papá te quiere. Me besó la frente y se metió en la habitación. Mamá, grité. Un golpe aún más fuerte, las tablas de madera se rompieron. Pude empezar a ver la forma negra detrás de ellas. Quédate, gritó mamá, cerrando la ventana. Intenté mirar a través, pero las cortinas cayeron en su lugar detrás de mi mamá cuando escuché los sonidos amortiguados de la puerta rompiéndose, ese grito rugiente de nuevo, y mamá gritando y maldiciendo más fuerte de lo que nunca había escuchado. Estaban peleando de nuevo. Más fuerte, más cerca, más doloroso que antes. No podía mirar aunque quisiera, así que me senté. Sonaba como un tornado en esa habitación, destrozando todo. Durante todo el tiempo que duró, me quedé sentado en ese pedacito de techo, enterrando la cara en las rodillas mientras las abrazaba contra mi pecho, meciéndome, esperando que terminara. Parecía una eternidad, como si estuviera sentado allí para siempre bajo esa brillante luna llena, escuchando la carnicería desatarse dentro. Escuchando cómo empezaba a amainar lentamente con el ocasional golpe fuerte, y preguntándome qué significaba eso. Pero en realidad solo fueron un par de minutos antes de que empezara a escuchar las sirenas a lo lejos, y a ver las luces rojas y azules parpadear en una esquina de nuestra calle. Más tarde supe que se trataba de una queja por ruido de un vecino preocupado. Escuché el gruñido desde dentro de mi habitación, y gorgoteos, y fuertes y pesados pasos de vuelta por la puerta del dormitorio. Policía, escuché desde la parte delantera de la casa. Pude ver a través de las cortinas que no había nada allí, una sombra al otro lado del pasillo que se dirigía escaleras abajo. Deslicé la ventana y vi a mi mamá tendida en el suelo, hecha una bolita. Estaba hecha pedazos, pero aún estaba viva, con el cuello presionado contra el suelo contra su brazo roto. Todavía agarrando ese cuchillo.
Abajo, voces que no reconocí, policías, gritaban. Oh, Dios, es un oso. Reynolds, consigue la escopeta. Escuché los fuertes estallidos de una pistola y un bramido de dolor. Reynolds. La escopeta. Mamá me miró. A través de todos los rasguños, la sangre, el hueso que podía ver a través del lado derecho de su cabeza, pude ver que tenía la misma expresión en su rostro que cuando estaba demasiado cansada para quedarse despierta viendo una película. Incluso mientras yacía muriendo, con su hermoso rostro que había conocido toda mi vida rasguñado hasta la médula, todavía me sonreía. Cariño. Con toda la fuerza que le quedaba, se estiró y temblorosa, me metió el cuchillo en las manos. Lo lastimé, con esto. Sus ojos se encendieron por última vez, antes de morir. Corre. Sus ojos no se cerraron. Simplemente miraron a la distancia y siguieron mirando. Sus labios dejaron de moverse. Dejó de sonreír. Cada vez que pienso en eso ahora, desearía haberle cerrado los ojos. Creo que tenía miedo de que pincharle los ojos, de alguna manera, aún le doliera. Solía decir que siempre la ganaba en los concursos de miradas fijas. Tenía el cuchillo en la mano. Y me levanté y caminé. Como si fuera un soldadito de plomo marchando bajo el agua, como te sientes en un sueño, ¿sabes? Es como si no lo sintiera del todo porque, ¿cómo podría esto no ser un sueño? Los disparos se hicieron más fuertes abajo mientras caminaba lentamente por cada escalón. Había marcas de garras por todas las escaleras. Fotos del vestíbulo tiradas en la sala de estar. El teléfono de la cocina, arrancado de la pared. La cosa gimió y gruñó de dolor, pero no duró. Seguía volviendo sin importar lo que hicieran. Todo era inútil. Lo vi, arrastrando el cuerpo del policía más joven por el pasillo. No me vio. Parecía un oso, pero era largo y delgado. El pelo de su espalda era espeso y enmarañado y negro. Estaba agachado sobre él como un chimpancé. Se lo estaba comiendo. Caminé lento. De alguna manera no tenía miedo, pero, tampoco era valiente, no sé qué era. Me sentía entumecido. Y levanté el cuchillo sobre su espalda arqueada. Me recordó a la liga infantil, sosteniendo el bate para jugar. Mamá y papá animaban desde las gradas. Oye, bateador, oye, bateador, oye, bateador. Hijo, aléjate de eso, escuché una voz desesperada gritando fuerte desde atrás. La cosa oso giró su cara alargada sobre su hombro hacia mí. Vi sus largos y sangrientos dientes blancos. Un solo ojo amarillo brillante mirándome fijamente. Su mano con garras extendiéndose. Swing. Arrojé el peso de todo mi cuerpo detrás de ese pequeño cuchillo, que aún se sentía tan largo en mi mano. Estaba tan cerca, casi lo estaba abrazando. Su mano cubría un lado de mi cara, su palma correosa y acolchada presionando contra mi mejilla, mientras que el otro lado estaba enterrado en el pelaje suave y fino de su pecho. Ensordecedor es la única palabra que le hace justicia a su dolor aullante. Un aullido pero también un grito, desde lo más profundo de sí mismo. No importa lo fuerte que sus garras se clavaran en mi cabeza, aún escuchaba el agudo timbre en mi oído. Podía oírlo morir. Todavía lo hago a veces. Cayó con un golpe duro y pesado, las garras raspando mi mejilla y mi frente, casi sin tocar mi ojo. El cuchillo casi había desaparecido en su pecho. Y yo simplemente me quedé allí, mirando. No podía oír lo que el oficial decía, por la radio o cuando se arrodilló a mi lado, llevándome a su coche. Oso suelto en un vecindario residencial mata a 3 personas, un policía. Oso abatido en el lugar por el sheriff. Esa fue la historia. Lo que todos escucharon y se estremecieron y transmitieron a sus amigos conmocionados. Tenía que ser un oso. Cualquier otra cosa simplemente no era posible, dijeron. Solo lo vi, lo viví, lo maté yo mismo, soporté las cicatrices. Pero tenía 9 años. Estaba traumatizado. ¿Qué sabía yo? Sabía que nadie informó de ningún oso deambulando por los suburbios a kilómetros de distancia de los bosques. Sabía que nadie en el vecindario vio a un oso siendo sacado de esa casa. Y sabía que mi papá, la víctima número 3, no mostraba signos de un ataque, 4 cortes aleatorios con una navaja en los antebrazos, una pequeña hendidura en el ojo izquierdo, un poco más ancha que una picadura de alfiler, y un cuchillo de mantequilla de plata incrustado en su corazón.
No sé por qué nunca lloré, ni siquiera en el funeral. Sentí que todos los demás estaban haciendo todo el llanto por mí, y siempre pensé que por la forma en que me miraban, de alguna manera se sentían más apenados por mí que por ellos. Nunca me gustó eso. Viví con mi tía y mi tío por un tiempo en un estado sin osos salvajes. Aunque, honestamente, eso no me tranquilizó, por su bien fingí que sí. Los hizo sentir mejor, creyendo que me mantenían a salvo, incluso si solo era yo durmiendo con cubiertos robados debajo de la almohada, y rezando con la cruz de plata de mamá todas las noches desde entonces. Ella me mantuvo a salvo, y creo que todavía lo hace. El sheriff lo sabía. O incluso si no lo sabía, lo vio. ¿Quién sabe qué pensó al final? Voy y vengo entre que me estaba protegiendo y que estaba protegiendo su propia mente. Tal vez ambos. Y no hay vergüenza en eso. No lo culpo, y nunca dije nada para contrarrestar la narrativa. Nunca quise que se dijera que mi papá era un monstruo. No lo era. Esa no fue su culpa. Ese no era él. Lo sé, y lo llevo conmigo a todas partes.